de Chile. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es decir, se esperaba una situación así, pero el anuncio, la forma en la que lo hizo fue sorpresiva. Exactamente, Eduardo. Muy buenas noches. Efectivamente, tal como tú lo dices, fue una sorpresa para todo el país, lógicamente, la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de indicar que le pidió la renuncia a todos sus ministros y se dio un plazo de 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van de su gobierno. Curiosamente, el anuncio lo hizo en un programa que se llama ¿Qué le pasa a Chile?, conducido por el conocido Don Francisco, como ustedes lo conocen bastante, de un programa Sábado Gigante, y en quien ahora retornó a Chile Mario Kruzberger, a quien la presidenta le hizo este anuncio. Dice, no quiero hacer las cosas precipitadamente ni aceleradamente, y le he pedido también a los ministros que en este periodo sigan trabajando con fuerza hasta que yo decida. Curiosamente, todo esto se da en el momento en que el índice de rechazo es altísimo. Aproximadamente el 70% de la población está contra lo que viene realizando la presidenta Michelle Bachelet al mando en su segundo mandato de gobierno al frente del país. De manera que en los próximos días seguramente se sabrán quiénes son ya los candidatos a ocupar los cargos. También ella descartó que se trate de la polémica que enfrenta el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, por esto de las boletas que emitió a uno de sus más próximos, Giorgio Martelli, quien es mencionado en el caso de Sokimich, una de las empresas que también pertenecería al yerno, al ex yerno de Augusto Pinochet, de manera que la situación es muy comprometedora para la presidenta y con esto seguramente busca remontar un poco en el rating, ya que está muy por abajo de lo que se pensaba y de lo que podría hacer la presidenta en este segundo mandato. No, y además también digo, algunos escándalos cercanos con familiares, donde se hablaba incluso de nepotismo, Patricio, el famoso Nueragate, ¿no? Que incluso sacó a su hijo mayor de la dirección sociocultural de la presidencia. Y como tú dices, que bueno, pues total, al final del camino impactó su nivel de popularidad. Exactamente, tal como tú lo dices, Dávalos no le hizo ningún favor, al contrario, la perjudicó bastante en su imagen a la Presidenta e incluso en la forma como ella respondió a lo que estaba ocurriendo con su nuera y también con su hijo más próximo. Una situación bastante confusa y complicada para ella. Acabó renunciando no solamente al cargo que ocupaba en el gobierno, como también al Partido Socialista, que es un partido al cual ella pertenece y el cual la continúa apoyando. Es decir, la situación es muy complicada, muy confusa para la presidenta Michelle Bachelet en este segundo mandato. La oposición también se está fortaleciendo y lógicamente levantando candidatos para poder sustituirla en las próximas elecciones. Que además llega en un contexto complicado porque Chile en los últimos años había gozado de un prestigio en Sudamérica, ¿no? Se hablaba de la política social, después de haber salido de gobiernos pues de militares, de gobiernos militares, con dictaduras militares, en donde hoy se hablaba de una política social chilena que era incluso, digamos, muestra o que era prácticamente un ejemplo en el resto de América Latina. Y que demostraba avances y que socialmente era bien vista y hoy se ve empañada justamente con todas estas acusaciones, con estos señalamientos de corrupción que si bien es cierto se dan en toda América Latina, bueno, pues colocan a Chile en un contexto complicado, Patricio. Exactamente, Eduardo. Chile se había mantenido justamente al margen de todos estos procesos de corrupción que se registran en Brasil, Argentina y algunos otros países de esta área. Lamentablemente, últimamente han aparecido varios escándalos que no solamente involucran a personas muy próximas a la presidenta, como el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, también a esas personas, como tú bien lo decías anteriormente, al hijo de la presidenta, a la nuera de la presidenta, de manera que es bastante complicado la situación en estos momentos, porque Chile era un país que gozaba de credibilidad y que había mucha inversión externa, y como tú bien dices, también había
había iniciado varios proyectos sociales muy interesantes, una reforma educacional y una serie de otras reformas, reforma tributaria que se reclama en los demás países de América Latina. Por ese motivo ellos no pueden entrar a ser socios efectivos del Mercosur, porque es un país que avanzó demasiado en este tipo de reforma y ahora se ve justamente enfrentado a este mismo problema que viven los demás países como Brasil, como te decía anteriormente, Argentina, donde la corrupción, Venezuela, ni qué decir, ha tomado un cuerpo y hoy es prácticamente lo que domina todo la prensa internacional y nacional, lamentablemente justamente con problemas de credibilidad para estos países. Y además también, esto en la parte interna, Patricio, pero en la parte externa, es decir, en lo que compete a Chile hacia el mundo, también se da el anuncio en un momento complicado, específico. Yo creo incluso que será difícil que renuncie todo el gabinete. Por ejemplo, ahí está el canciller Heraldo Muñoz, que justamente se encuentra ahorita en un punto clave en la disputa que mantienen en la Corte Internacional de La Haya por la disputa marítima con Bolivia. Exactamente, es otra de las cosas que preocupa, incluso ya fue manifestado por la oposición, tal vez en forma bastante oportunista, es decir, que no podría haber hecho un anuncio de esta naturaleza en un momento en que justamente en La Haya se está pleiteando este problema limítrofe que tienen de salida al mar con Bolivia. Ahora, ella se tomó 72 horas, es otra cosa que llama la atención. Ella va a determinar quiénes son los elementos de su gobierno que irán a dejar de ser ministros en cualquier momento, pero tampoco ha anunciado nuevos nombres, es decir, se ventilan varias personas que podrían sustituir principalmente a Rodrigo Peñalillo en el Ministerio del Interior, pero hasta el momento no ha tomado ninguna determinación. Es decir, lo que se le reclama y lo que le reclama a la población es que cuando tú haces un anuncio de esta naturaleza, de esta magnitud, tendrías por lo menos que ya tener algunos nombres siendo barajados. Dice ahora que va a tener una serie de reuniones justamente con aquellos que la estaban apoyando en estos momentos y que componen su gabinete presidencial, de manera que no sabemos qué es lo que va a suceder de ahora dentro de las próximas 72 horas, cuáles serán las medidas que ella irá a adoptar y cuáles son los hombres con los cuales va a contar para poder continuar gobernando el país. Podría interpretarse incluso como un golpe mediático precisamente para tratar de salir de esta crisis, porque además me parece que lo hace con un personaje, tú ya lo mencionabas, el famoso Don Francisco, con un corte pues popular al final del camino, ¿no? Exactamente, justamente tú has dado en el clavo, exactamente, lo hizo en un momento determinado en cual su popularidad había caído al nivel más bajo y lo hace en un programa, claro, que tiene te diría, una penetración popular muy fuerte, es decir, lo hace con Don Francisco, una persona que siempre ha estado, ha gozado de un gran prestigio en la población, a pesar de no ser un hombre de una determinación política, más o menos te diría muy próxima al socialismo, al contrario, pero lo hace sí justamente para obtener este beneficio en cierto aspecto para poder mejorar su popularidad, ¿no? Patricio, te agradezco mucho este enlace y que nos hayas dado una perspectiva de lo que ocurre allá en Chile y sobre todo en el contexto en el que se da. Te agradezco mucho esta comunicación. Que tengas muy buenas noches. Igualmente para ti y todos ustedes ahí, Eduardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Patricio de la Barra, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile.